Una articulación es el punto en el que se unen dos piezas adyacentes del esqueleto. Decimos piezas adyacentes y no huesos adyacentes, ya que puede también haber una articulación entre cartílagos. Existen diferentes tipos de articulaciones, cuyas formas se adaptan a la función que éstas realicen. Hay dos formas principales de clasificar las articulaciones. La clasificación estructural, que divide las articulaciones en función del tejido de unión encontrado entre los componentes de la articulación, y la clasificación funcional, que clasifica las articulaciones según sus ejes de movimiento. Estudiemos primero la clasificación estructural, donde encontraremos tres tipos de articulaciones: sinoviales, fibrosas y cartilaginosas. En las articulaciones sinoviales, también llamadas diartrosis, los componentes esqueléticos comparten una cavidad sinovial contenida dentro de una cápsula articular. El interior de la cápsula está cubierto por la membrana sinovial, la cual produce el líquido sinovial que reduce la fricción entre los extremos óseos. Estas articulaciones permiten una buena amplitud de movimiento y suelen encontrarse en las extremidades, pudiendo observarse, por ejemplo, en el hombro, el codo, la cadera y la rodilla. Las articulaciones fibrosas o sin artrosis son articulaciones en las que las estructuras están unidas por tejido conectivo fibroso. Este tipo de articulación permite poco o ningún movimiento entre las partes involucradas. Las articulaciones fibrosas se encuentran en pocos lugares del cuerpo humano: las suturas craneales, la sindesmosis tibiofibular y radioulnar, y en la unión entre el diente y el alvéolo dental. En las articulaciones cartilaginosas o anfiartrosis, la unión se produce mediante un cartílago. Estas articulaciones permiten un rango de movimiento variable. Existen dos subtipos de articulaciones cartilaginosas. En la sincondrosis, el cartílago hialino se conecta directamente con el hueso. Un ejemplo son las articulaciones costocondrales de la cavidad torácica. En la sínfisis, en cambio, el cartílago hialino se une al hueso a través de tejido fibroso. El ejemplo clásico es la sínfisis del pubis. Y con esto concluye la clasificación estructural de las articulaciones. Las articulaciones que se mueven se clasifican basadas en el número de ejes por el que se mueven. Imagínate un plano cartesiano. Lo sé, las matemáticas no son lo más divertido, pero pueden ser útiles. ¿Recuerdas este eje vertical? Este es el eje Y. Quiero que imagines que el eje Y es una bisagra, como la de una puerta. Ahora, esta puerta puede moverse de acuerdo al punto fijo del eje Y en dos direcciones. Solo puede abrirse o cerrarse. En cuanto a las articulaciones, algunas son así. Solo pueden moverse sobre un eje, solo uno, y esto las clasifica como articulaciones uniaxiales. Si una articulación se puede mover por el eje Y y por otro eje, por ejemplo el eje X, quiere decir que se puede mover de acuerdo a dos ejes. Tomamos esta imagen, por ejemplo. Si ponemos un punto fijo en este eje, ahora la parte azul se puede mover en esta dirección y en esta. Y ahora si ponemos otro punto fijo en este segundo eje, añadimos otro eje de movimiento, a la izquierda y a la derecha. Articulaciones de este tipo se llaman biaxiales. Si una articulación es aún más flexible y puede moverse en más de dos ejes, o sea 3 o más, se llama articulación multiaxial. Nos encontraremos con ejemplos de estas a medida que aprendemos sobre los diferentes tipos de articulaciones sinoviales a continuación. Ahora sí, empecemos con los tipos de articulaciones sinoviales. Para recordarte un poco, repasemos rápidamente las articulaciones que veremos. Tenemos las articulaciones condilias, en silla de montar, trocoides, gínglimo, planas y, finalmente, las articulaciones esferoideas. Las primeras que veremos son las articulaciones condilias o elipsoideas. En una articulación condilia, el borde redondeado de uno de los huesos se articula con una pequeña depresión superficial en el otro hueso, y estas son articulaciones biaxiales, lo que significa que pueden moverse en dos planos diferentes. Si piensas en tus nudillos o, siendo precisos, en tus articulaciones metacarpofalángicas, estas articulaciones pueden moverse desde anterior a posterior, doblando y enderezando tus dedos, y también pueden hacerlo de lado a lado, medial y lateralmente, separando tus dedos y luego juntándolos. Aquí puedes ver el borde redondeado del hueso metacarpiano articulando con la depresión superficial en la falange proximal de cada dedo. La siguiente es la articulación en silla de montar,
y la forma como encajan los huesos aquí es similar a la articulación condílea, solo que un poco más marcada. La parte azul de esta imagen es muy cóncava y se articula con la parte convexa de la estructura gris. Esto es característico de la articulación en silla de montar. Un ejemplo clásico de una articulación en silla de montar es la primera articulación carpo-metacarpiana, que puedes ver resaltada en verde. Las articulaciones en silla de montar, al igual que las condilias, son biaxiales, y estos planos por los que se puede mover son los que permiten la oposición del pulgar, lo que en mi opinión es bastante genial. Otro tipo de articulación sinovial son las articulaciones trocoides y su movimiento principal es girar sobre su propio eje. Para que esto sea posible, estas articulaciones usualmente tienen una porción redondeada del hueso que actúa como eje para que otro hueso pueda girar a su alrededor. En esta imagen es la porción gris. El otro hueso forma una especie de anillo alrededor de este con la ayuda de un ligamento. Un buen ejemplo de este tipo de articulación es la articulación atlantoaxoidea mediana, que es la articulación entre C1, el atlas, y el diente del axis o C2. Es por esto que C2 también se llama axis, término que en latín significa eje, porque actúa como eje para el atlas o C1, y este forma un anillo osteofibroso alrededor del diente del axis con la ayuda del ligamento transverso del atlas. La rotación del atlas alrededor del diente es el movimiento que hacemos cuando decimos no con la cabeza. Y como este movimiento es alrededor de un solo eje, las articulaciones trocoides se consideran uniaxiales. Otra articulación uniaxial es la articulación gínglimo, que es la que veremos a continuación. En las articulaciones gínglimo participa un extremo óseo convexo articulando con otro extremo óseo cóncavo, permitiendo el movimiento a lo largo de un solo eje. Un excelente ejemplo de este tipo de articulación es el codo, o específicamente la articulación húmero-ulnar, donde la tróclea del húmero encaja perfectamente con la incisura troclear de la ulna, y el movimiento del codo solo ocurre a lo largo de un solo eje, dándonos la habilidad de flexionar y extender el antebrazo a nivel del codo. Muy bien, van 4 y faltan 2. Nuestra siguiente parada son las articulaciones planas o deslizantes, y estas articulaciones hacen exactamente eso. Permiten el movimiento de tipo deslizante dentro de una cápsula articular. Para poder hacer esto, las superficies óseas que articulan deben ser bastante planas, como puedes ver en la imagen. Entre los huesos del carpo, en las articulaciones intercarpianas podemos encontrar algunas articulaciones planas. Y dado que sus superficies articulares son realmente planas, los huesos se pueden mover uno contra el otro en muchas direcciones, haciendo a las articulaciones planas no axiales. Otros ejemplos de articulaciones planas incluyen las articulaciones intertarsianas y acromioclaviculares. Por último, pero no por esto menos importante, está la articulación más móvil de todas, la articulación esferoidea. El nombre de esta articulación revela su estructura. ¿Adivinaste? Una esfera. Así que una de las superficies articulares, en esta imagen la estructura azul, tiene forma de pelota, mientras que la otra parte, en esta imagen la estructura gris, tiene una superficie articular cóncava que coincide casi a la perfección. El hombro es un perfecto ejemplo de este tipo de articulación, con un amplio rango de movimiento. La cabeza del húmero actúa como la pelota, mientras que la cavidad glenoidea de la escápula la recibe. El hombro es capaz de realizar flexión, extensión, abducción, aducción y rotación, haciéndola una articulación multiaxial. ¿Qué sucede si algo sale mal en una articulación sinovial? ¿Qué puede suceder entonces? Recuerda que hay cartílago revistiendo las superficies articulares óseas dentro de las articulaciones sinoviales. Este cartílago puede dañarse incluso por el desgaste general del día a día, lo que puede desencadenar mucho dolor. Y mientras el cartílago se va desgastando, las superficies articulares óseas se exponen y empiezan a frotarse entre ellas. Eso no suena para nada agradable, ¿verdad? Esta condición se llama osteoartritis y puede ocurrir en cualquier articulación sinovial del cuerpo. Los síntomas principales incluyen dolor articular y rigidez. Algunas personas refieren también hinchazón y crepitación al mover la articulación. Desafortunadamente, la osteoartritis es una condición crónica que no tiene cura, pero hay varios tratamientos disponibles que pueden ayudar a manejar el dolor y demás síntomas, como dispositivos especiales diseñados para reducir la tensión en la articulación afectada, ejercicio y pérdida de peso. En casos severos, se puede sugerir analgésicos y o cirugía.